este inicio de calendario, confiando en el Señor, quien es el que nos guía siempre. Vamos a ir a su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No le añada bendición a su palabra. Señor Dios, Padre Santo y bueno y todopoderoso, quien vive por los siglos de los siglos y que para siempre es tu misericordia. Venimos, Señor, delante de ti en este día, congregándonos como tus hijos, como tu iglesia, Señor, la comunión de los santos que se reúnen para alabar y bendecir tu nombre. Y tú, Señor, has colocado conforme a tu palabra que nosotros te adoremos con los cantos, la palabra cantada, con nuestras oraciones, ruegos, súplicas, pero también, Señor, que te adoremos al estudiar tu palabra. Sabemos que tu palabra es segura, infalible, inerrante, Señor, y que ella nos dirige como una lámpara a nuestros pies, como una lumbrera a nuestro camino. Que en ella, Señor, debemos deleitarnos, porque ella nos anima, nos confirma, nos exhorta. Y hoy, Señor, cuando venimos a la exposición de tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude, Señor, para comprender lo que tú nos enseñas y para que nosotros, Señor, te demos la gloria a ti y podamos vivir y ser más conforme a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el presente texto que acabamos de leer es tomado del libro de Eclesiastés. Este es un libro sapiensal que fue escrito por el rey Salomón, el hijo de David, heredero del trono conforme a la voluntad de Dios. Y dentro del contexto del libro hay una palabra clave dentro de todo el contexto del libro, que es la palabra vanidad. Esta palabra habla acerca del intento fútil que tienen los hombres por satisfacerse de manera independiente de Dios. Esta palabra es expresada muchas veces y nosotros debemos entender que las muchas cosas difíciles de esta vida terrenal son por causa de esta vanidad. Pero esto también nos permite ver el contexto del capítulo que nosotros estamos leyendo. Estamos en el capítulo 3, estamos viendo específicamente el versículo 11. Y en nuestro texto se habla acerca de que hay un tiempo hermoso de Dios. Previo a esto, en el capítulo 3 está hablando nuestro Dios de que todo tiene su tiempo. De ahí se desprende la temporalidad de la vida de cada ser humano. Y esa temporalidad termina con la muerte. Y de ahí inicia una eternidad del alma. Esa eternidad del alma depende de la gracia salvífica dada por nuestro Señor Jesucristo para tener esa eternidad en vida eterna. O por el contrario, si ha sido en transgresión a la ley de Dios, a espaldas de Dios, en enemistad de Dios, será una eternidad que recibirá la ira de Dios en el infierno por siempre. Pero lo que sí tenemos claro es que hay temporalidad y hay eternidad. En los hombres, sean justos, sean impíos, tienen esos dos aspectos. Y el apóstol Pablo, hablando acerca de esa temporalidad y de esa vanidad que tiene el hombre en medio de esa temporalidad, citó en Romanos 8:19, dice así la palabra: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que la misma creación fue sujetada a la vanidad, la misma vanidad que el rey Salomón está expresando en el texto inspirado. Y esta experiencia de Salomón, que habla acerca de la vanidad, de la temporalidad y de la eternidad, muestra los efectos de la maldición que el hombre recibió por parte de nuestro Dios en Génesis capítulo 3 versículo 17. Dice así la palabra: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí nosotros podemos afirmar que la vanidad entró con la maldición del pecado. La temporalidad del hombre entró con la maldición del pecado. Y aunque todo fue hecho hermoso y en gran manera por parte de nuestro Creador, el pecado trajo una maldición sobre el hombre, sobre la creación. Y esto hace que el hombre use su tiempo viviendo en vanidad, velado de la verdadera eternidad que debe alcanzar. Es decir, llevando la vida como quien persigue al viento, que no alcanza absolutamente nada. Se afana por lo que perece y no entiende que más allá de las cosas temporales de este mundo hay una eternidad que lo espera, puesta en el corazón porque es imagen de Dios, pero que por la ceguera espiritual la busca de manera equivocada, de manera contraria a la voluntad de Dios. Solo aquellos que han sido receptores de la misericordia de Dios, de su gracia salvadora en Cristo, pueden ver el verdadero anhelo eterno y buscar las bendiciones espirituales en Cristo. Solo los creyentes pueden entender que tienen todas las cosas en Cristo y que hay que buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Como dice Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que teniendo nosotros esto en mente, vayamos a este sermón que he titulado La temporalidad de la existencia. Y lo vamos a desarrollar en 3 ítems. El primero es cuál es el tiempo de Dios. El segundo, cómo se debe entender la temporalidad del hombre. Y el tercero, vamos a ver una aplicación práctica. Vayamos pues al primer punto. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Para entender lo que es tiempo, o a qué tiempo se está refiriendo el texto cuando nuestro Dios hizo todo hermoso, debemos definir la palabra tiempo. El tiempo se ha definido como una magnitud física que permite ordenar la secuencia de sucesos establecidos o estableciendo un pasado, un presente, un futuro, cuya unidad en el sistema internacional es el segundo, el minuto, los días, los meses o los años, como lo estamos viendo nosotros ahora. Por ese tiempo, por esa sucesión o secuencia de sucesos, estamos hoy en un nuevo año. Está pasando un nuevo año. Ahora, es necesario saberlo, porque nosotros escuchamos muchas veces la expresión, es que el tiempo de Dios es perfecto. Y ahí viene una pregunta.
¿Cuál es el tiempo de Dios? ¿Cuál es el tiempo perfecto de Dios? Lo primero que debemos saber para responder esto, mis hermanos, es que nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es atemporal. Él está por encima del tiempo, superior al tiempo. El tiempo fue creado por causa del hombre, como creación de Dios. Dice la palabra en Daniel 2:21. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Por lo tanto, en nuestro Dios no hay tiempo. No es una medida a la que Él esté sujeto o que lo regula, porque Él es eterno y existe por sí mismo. Así que el tiempo es por razón de nosotros, para que nosotros podamos comprender su misericordia, su amor, su bondad, específicamente lo que nosotros podemos ver en el cumplimiento de su providencia. Pero el hecho de que nosotros veamos esos sucesos, esos acontecimientos que nos van mostrando nuestra temporalidad, que nos van mostrando lo que somos como criaturas, no quiere decir que nuestro Dios viva o ejerza su autoridad, su soberanía bajo la misma secuencia de los hombres, como si estuviera esperando a que pasara el tiempo para Él actuar y obrar perfectamente. No es de esa manera. Nuestro Dios es eterno. Él es Dios sin principio y sin fin. En Él no hay una medida de duración ni hay sucesión. Él no tiene pasado, Él no tiene futuro. Esa es la eternidad de nuestro Dios, que permanece para siempre. Nosotros, en cambio, medimos el tiempo. Tenemos relojes que nos miden el tiempo, nos miden los segundos. Tenemos calendarios que nos dicen cada cuánto está cambiando un día. Y nosotros vemos que el hombre ha usado la misma creación para medir el tiempo, porque el tiempo se mide con la giración, con la forma en que la Tierra está girando. Y por eso hay lugares donde amanece primero y otros donde anochece después. Pero todos están sujetos ¿a qué? A un tiempo establecido. El hombre fija el tiempo para sus labores. Las leyes tienen incluidas el tiempo. Aquella persona que trabaja debe trabajar 8 horas. ¿Y eso qué es? Tiempo. Debe tener de descanso 15 días. ¿Y eso qué es? Tiempo. Debe tener cesantías una vez al año. ¿Y eso qué es? Tiempo. Así que el hombre está utilizando el tiempo como una sucesión, como una simulación de intervalos. Pero en Dios no existe esa sucesión. En nuestro Dios no existe una medida a la que Él esté sujeto porque la tierra está girando o porque Él está esperando a que algo suceda para Él poder actuar. No, Él es eterno y Él fue el que creó el tiempo. Y nuestro Dios no está atrapado por su creación. Él es libre y trasciende ese movimiento en la creación. Dice la palabra en el Salmo 92: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y dice Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vemos en Romanos 11:35: ¿o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que nuestro Dios no existe en una línea de tiempo en la que Él creó el universo. Nosotros sí somos seres finitos. No podemos entender la eternidad completamente. Dios nos ha dado almas. Dios sopló vida sobre nosotros. Nos dio almas. Y esas almas serán eternas. Pero a pesar de que esas almas tienen eternidad, esas almas fueron creadas. Tienen un principio. Tú tienes una fecha de nacimiento. Tú naciste el 30 de diciembre de tal año.
Y ese día que tú naciste, ese día nació tu alma. Hubo vida. Algunos dicen que el alma estaba desde antes o estaba después, pero lo que nosotros sabemos es que tenemos un principio y tenemos un final. Y nuestra alma permanece eternamente, pero nosotros somos las criaturas. Fuimos creados. Por eso la eternidad solo le pertenece plenamente a nuestro Dios. Dice en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Nuestro Dios no puede morir. Él no deja de existir. Él nos sostiene a nosotros para siempre. Él nos da vida eterna en el cielo. O el hombre recibirá ira eterna de Dios en el infierno. Así que todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, dice el texto. Pero ese tiempo está señalando es a nosotros los hombres. No a que nuestro Dios haya tenido una sucesión de aspectos para llegar a ese punto. Él simplemente está cumpliendo lo que ha decretado conforme a sus propósitos eternos. Y el tiempo es un medio por medio del cual se da ese cumplimiento y los hombres pueden ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Él es el creador de todo lo que existe. Sin Él, nada de lo que está hecho hubiera podido ser hecho. A Él no se le atribuye que haya sido creado, ni que haya tenido que existir de antemano. Él ha existido por sí mismo. Nosotros en nuestra mente nos es imposible comprender esa grandeza de Dios, porque nuestra mente está limitada a lo que somos, las criaturas. Pero la palabra dice que la misma naturaleza da testimonio de la grandeza de Dios. Los científicos han encontrado galaxias a millones de años luz, medidas con el tiempo. Pero el hombre no puede alcanzar ni llegar a todos estos lugares, porque el hombre es finito. Pero nuestro Dios, con su palabra, creó todas estas cosas que existen. Así que, mis hermanos, nosotros debemos no encasillar a nuestro Dios como si fuera como nosotros. Porque muchas veces decimos, es que el tiempo de Dios es perfecto. Pero no lo decimos en el entendimiento de su eternidad, de su grandeza, de lo que Él es, sino que pensamos que Dios está acomodado al tiempo de nosotros para hacer las cosas que queramos que haga. Y esa no es lo que la palabra enseña de nuestro Dios. Nuestro Dios hace como Él quiere en el cielo y en la tierra. A Él nadie le ha dicho que haga ni nada lo sostiene, y Él está por encima de todas las cosas. Él creó todo lo que existe. Y todo está sujeto a Él. La creación está sujeta a nuestro Dios. Cuando Josué estaba en la batalla contra los tres reyes que tuvo que pelear, Él dijo, sol, detente en Gabaón. Y el sol se detuvo, porque el Señor ha sido determinado. Así que nosotros debemos comprender lo que es el Dios que adoramos. ¿Quién es el Dios que adoramos? Que es eterno, fiel, inmutable, todopoderoso. Tú no puedes en tu mente y en tu corazón limitar a Dios a tu tiempo y a tus exigencias, porque nosotros somos temporales, mientras que Él es eterno. Así que cuando dice que todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, es porque nuestro Dios hace todas las cosas para su gloria, conforme a su decreto, y por el tiempo creado en el hombre vemos el cumplimiento de sus promesas, de su palabra, de su verdad, en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Y a eso es que hace referencia cuando habla de ese tiempo de Dios. Así que nosotros, mis hermanos, debemos comprender esto y entender que ha sido por causa de nosotros, no porque Dios esté sujeto al tiempo. Esto nos lleva al segundo punto: cómo se debe entender la temporalidad del hombre. Una vez que entendemos nosotros la grandeza de nuestro Dios, que no está sujeto al tiempo porque es eterno y todopoderoso,
Ahora el predicador habla individualmente al hombre. Dice el versículo: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sí que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios, nuestro Dios Todopoderoso, creó al hombre a su imagen y semejanza. Y al ser creado el hombre individualmente, le ha designado en su conciencia que no está condicionado a un cuerpo físico, que hay eternidad. Su corazón comprende que hay algo más allá, pero la maldición del pecado lo ha limitado en su temporalidad para que viva conforme a la vanidad y conforme a todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. El Señor señaló al hombre la temporalidad. Cuando le digo: un día volverás al polvo, porque de ahí fuiste tomado y ahí volverás. Ahí está hablando la palabra de ¿qué? De la temporalidad del hombre. No será recordado, pero al mismo tiempo ha establecido en el corazón de los hombres un impulso que lo lleva más allá, un impulso que lo lleva hacia lo eterno, a que en su naturaleza no se puede contentar ni satisfacer con lo temporal, sino que trata de traspasar sus límites, de mirar a su alrededor, de escapar de la servidumbre. Tiene inquietud por las cosas que son más allá de su temporalidad y de su vida como tal. Es decir, que tiene pensamientos de eternidad. Por eso los teólogos hablaban del desiderium aeternitatis, que quiere decir el deseo de la eternidad. Porque el hombre en su corazón tiene un deseo de eternidad plantado en su corazón. Y esto ha sido algo maravilloso que ha sido colocado por el Creador. Porque las criaturas, los animales, los perros no tienen eternidad en su corazón. Ellos son unas mascotas, igual que los gatos, que los conejos. Los animales simplemente tienen la vida, pero en su corazón y en sus vidas no hay eternidad. Ellos no van a estar en la eternidad. En cambio, el hombre tiene esa eternidad puesta en su corazón. Así que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo una declaración profunda de la naturaleza del hombre, de la corona de la creación. Y nosotros vemos que el hombre lucha por satisfacer sus necesidades más íntimas, pero en esa temporalidad se queda corto, porque en su corazón hay eternidad. Y cuando se confronta su temporalidad con su eternidad, se da cuenta que todo ha sido vanidad. No pudo alcanzar aquello para lo cual ha sido llamado. Y lo más triste es que por el pecado le es imposible alcanzarlo por sí mismo. No puede entender esa eternidad. Tiene un conocimiento fragmentado para comprenderla. Así que por eso dice el texto que el hombre es incapaz de alcanzar la obra que Dios lleva a cabo desde el principio hasta el fin. No la puede entender porque está vedado por el pecado. El hombre se conoce por la historia. Nosotros por la historia vemos todas las cosas que han sucedido a los hombres. Pero un hombre no puede conocer toda la historia de todas las cosas porque está limitado. Pero en esa limitante comprende que debe tener una búsqueda eterna. Y el hombre natural busca esa eternidad en todo lo que se opone a Dios. Nosotros vemos que empieza a buscar esa eternidad en los adivinos, en los rituales, en la meditación, en el yoga, en la meditación trascendental, en paraísos inventados con mujeres vírgenes. Todo eso es iluminando en oscuridad la eternidad que tiene en el corazón. Pero todas estas desviaciones no conducen más que a vivir lejos de Dios, a vivir el presente y a vivir su temporalidad y la vanidad de la vida con una falsa esperanza de eternidad en lo que conduce a la perdición eterna.
Pero esto es porque tiene eternidad en su corazón. Pero el pecado, la maldición del pecado, desvió la eternidad, la donde debía mirar el hombre en la eternidad. Por eso dice que no tuvieron en cuenta a Dios ni le dieron gracias, dice Romanos 1:19. No le dieron gracias a Dios y adoraron a las criaturas antes que al Creador. El hombre entiende que debe adorar, que hay algo más allá, pero el hombre no puede descubrir lo que está más allá. Si no le es dado, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el entendimiento de comprender cuál es la verdadera vida eterna y de dónde es que el corazón está seguro en la eternidad. En Cristo es que el corazón está seguro en la eternidad. No es en la meditación, no es en pedirle a los muertos. Este simplemente es un mal conocimiento de la eternidad. Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor, sabemos en dónde está segura nuestra eternidad. Y es en la vida que recibimos en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Solo por Él y por medio de Él encontraremos nosotros la verdadera eternidad en el corazón. Y nos llevará a vivir la temporalidad de nuestra vida conforme a sus mandamientos, conforme a sus estatutos, no con insatisfacción, no con afán ni ansiedad, sino con contentamiento, con gozo y con alegría. Y solo puede ser dado por nuestro Dios. Dice la palabra en Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? El hombre no puede por sí mismo descubrir la verdad del Evangelio. El hombre no puede por sí mismo alcanzar la perfección, la santidad, la justificación. Es solo por Cristo, al que Dios se lo revela por su infinita misericordia y por su infinita bondad. Mientras eso no suceda, el hombre vive lo que le toca vivir, ciego, apartado de Dios y sin un entendimiento. La palabra lo describe en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre tiene una imagen de Dios distorsionada por el pecado. Y eso lo lleva, mis hermanos, a que la eternidad que hay en su corazón la trate de vivir lejos de Dios. Usted puede ver cuando la gente que no cree en Dios o que cree a su manera sepulta a un muerto, ¿qué es lo primero que hacen? Se sientan a rezar porque dicen que el alma del muerto debe salir de donde se encuentra, o empiezan a decir que descanse en paz, que tú ahora estás alegrando a Dios. El hombre lo mira desviadamente, pero todas esas acciones muestran que en su corazón sí hay eternidad, sí hay comprensión lejana de Dios, de que existe una vida más, de que la vida seguirá y continuará. Pero mis hermanos, esa vida sigue y continúa a la manera de nuestro Dios. Si tú estás lejos de Dios, resucitarás y tendrás eternidad lejos de Dios, en el infierno, viviendo la ira de Dios. Pero si tú, conforme a la gracia de salvación en Cristo, recibes la vida eterna, recibirás en tu corazón el verdadero entendimiento de la eternidad que llevas, y entenderás que tu vida está segura en Cristo y que resucitarás en un cuerpo que adorará al Señor por la eternidad. Porque en este tiempo, mis hermanos, somos temporales. De este lado de la eternidad hay temporalidad en nuestra carne. Pero una vez juramos y resucitamos con Cristo, cuando Él venga, nuestro cuerpo y nuestra alma se unirán por la eternidad, como fue en el principio, en la creación. Así que, mis hermanos, nosotros debemos entender este componente divino, que el hombre
sido creado con una unidad en su cuerpo y en su alma. Y que esa unidad le permite entender, cuando ha nacido de nuevo, cuando ha creído en Cristo, que su vida un día terminará. El apóstol Pablo decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Eso nos mostraba un entendimiento de que un día la vida terminaría, pero sería la vida física, porque la muerte no puede ir más allá de lo que Dios ha determinado en la eternidad de nuestra alma. Y esto es poder estar con Cristo nuestro Señor. Nosotros podemos ver y entender porque hemos creído, pero aquel que no ha creído seguirá sumergiéndose en lo que piensa que es la eternidad y no podrá comprender esa eternidad verdadera que está en su corazón. Nosotros damos gracias al Señor porque nosotros podemos descubrir todos los días de nuestra vida las obras de nuestro Dios. Vemos en su providencia todo lo que Él hace por nosotros. Podemos entender el principio y el fin de lo que Él nos deja conocer a nosotros, porque ha puesto eternidad en nuestro corazón, porque ha hecho todas las cosas hermosas en su tiempo. Y no veremos algunas obras, porque no somos eternos como nuestro Dios. Nosotros no sabremos qué pasará con nuestra iglesia cuando muramos. No sabremos qué será de las personas que dejamos, pero sabemos que están en Cristo y que un día estarán con nosotros por la eternidad. Dios ha puesto esto en nuestros corazones, y lo único que nosotros podemos decir es como dijo el apóstol Pablo en Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Todo lo ha hecho hermoso en su momento. Sin embargo, hasta que Él se manifieste, entenderemos perfectamente cuando estemos con nuestro Señor. Y sabremos que seguiremos en la eternidad conociendo más de nuestro Dios, porque nunca podremos conocer el todo del que es eterno y vive para siempre. Y esta temporalidad del hombre, muestra de él, de que es temporal y de que hay eternidad en su corazón, y de que encuentra un vacío en su corazón viviendo en su temporalidad, la resumió Agustín de Hipona en una frase que quiero compartir. Él dijo: nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que pueda encontrar paz en ti. Solo en Cristo encontramos la verdadera paz y el verdadero entendimiento de la eternidad que hay en nuestro corazón. Esto nos lleva al tercer punto. Vamos a ver una aplicación práctica. Ya hemos comprendido la atemporalidad de nuestro Dios, que el tiempo es por causa del hombre, una creación por causa del hombre. Vemos que todo ocurre en su providencia, conforme al consejo de su voluntad. Hemos visto la temporalidad del hombre y la eternidad que hay en su corazón, velada por el pecado o quitada la venda del pecado en un entendimiento de lo que saben los creyentes y la iglesia del Señor, que es vivir en Cristo por la eternidad. Y en ese sentido podemos nosotros ver que el estado natural y eterno del hombre está sujeto a la acción soberana de Dios. Y cuando esa acción soberana de Dios obra por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el hombre es abierto sus ojos y lo lleva a comprender la verdadera eternidad, el verdadero sentido del corazón. Y eso tiene que llevarnos a reposar en el contentamiento. Si yo comprendo que ya no tengo afanes en esta vida, porque he entendido lo que Dios me ha dado a través del Señor Jesucristo, que es una vida eterna. Si yo comprendo que vivo para su gloria, en la temporalidad de este tiempo, de este lado de la eternidad, mi corazón, el corazón de cada uno de los que creen en Cristo, debe reposar en el contentamiento.
debe reposar en la seguridad que hay en Cristo. Dice la palabra que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que el resultado de comprender la eternidad que hay en nuestro corazón unida a Cristo debe traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero debe traer también el contentamiento. Y contentamiento se refiere a que vivo gozoso con lo que Dios me permite vivir cada día, no en insatisfacción. El hombre natural es insatisfecho, quiere más y más. Recuerden cuando le preguntaron a Rockefeller cuánto dinero más era suficiente, él dijo $1 más. Nunca se saciaría, siendo el hombre más rico del mundo, porque ese es el corazón natural del hombre, no se sacia, no se satisface. Si está en un pecado, quiere seguir cometiéndolo y cometiéndolo y cometiéndolo incansablemente. Si le gusta tomar, quiere seguir tomando y tomando. Si le gusta fumar, quiere fumarse más y más. Y si le gusta el chisme, quiere cada vez dar más chisme y más chisme. El hombre siempre quiere más y más de su pecado y de su carne. Pero el creyente, dice la palabra, que no quiere eso. Dice el creyente no se afana. El creyente es contento. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto es saber que hemos sido salvados en Cristo, que hemos recibido la vida eterna en Él, que es el camino, la verdad y la vida. Este es el entendimiento de saber que ha puesto eternidad en nuestro corazón, porque esa eternidad es una bondad, una misericordia de Dios que nos ha librado de una condenación eterna. Por eso, si hemos sido salvos por la gracia soberana de nuestro Dios y sabemos la esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo y la eternidad, esta temporalidad de este mundo no nos podrá absorber para alejarnos de la paz de Dios, para alejarnos del contentamiento que tenemos en nuestro Dios, porque sabemos que un día estaremos con Él por siempre. Por eso debemos nosotros como creyentes hacer una realidad la paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos hacer una realidad para nuestras vidas el que ahora anhelamos buscar las bendiciones espirituales. Dice la palabra en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que nuestra vida debe tener una bandera, y esa bandera es tener el olor a Cristo, vivir como Cristo para la gloria de su nombre. Nuestra bandera no puede ser el hablar palabras que no hablan de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Muchas personas dicen, ¿usted cómo está? Y dicen prosperado y en victoria. Pero en realidad en su vida ni siquiera sabe qué es ser prosperado por Dios. La prosperidad de Dios no es la material, la prosperidad de Dios es la espiritual, que el corazón entienda la salvación y que el corazón entienda el contentamiento y el vivir en la paz de Cristo. Y la victoria no es la nuestra, la victoria es la de Cristo. Unidos a Cristo es que somos más que vencedores. Toda la gloria es para nuestro Dios. Así que cuando usted levanta la bandera para decir lo que es Dios en usted, debe usted también ser sabio al hablar. No hable por hablar. Es mejor callar y vivir conforme a lo que el Señor ha determinado. Porque de lo contrario no estás más que expresando tu vanidad. La vanidad de este mundo.
el anhelo por querer tener todo lo que este mundo ofrece. Este mundo lo único que hace es llenarnos de consumo. Usted va a leer un documento que le enviaron y a usted le sale propaganda de lo que usted tiene que consumir. Y lo quieren obligar a que consuma, a que salga de vacaciones, a que coma, a que compre, a que tenga ropa, a que cambie de carro, a que cambie todo, a que usted esté afanado, a que usted se endeude para conseguir las cosas. Y muchas veces caemos nosotros en ese afán. Y nos dejamos llevar por esa corriente y nos olvidamos del contentamiento y de la paz del Señor. Y empezamos a querer vivir lo que no debemos vivir. A querer tener lo que no tenemos que tener. Porque dice el apóstol, teniendo sustento de abrigo, estén contentos con eso. ¿A cuántos de aquí les faltó el sustento y el abrigo durante todo el año que pasó? A ninguno. ¿Cuántos fueron desamparados por el Señor? A pesar de sus dificultades, sus aflicciones, nuestro Dios es fiel y permanece fiel para siempre. Así que no nos desviemos, que nuestro corazón no se envanezca ni se vaya a la realidad de la temporalidad del hombre natural, sino que viva en la temporalidad de que tenemos una eternidad con Cristo, viviendo en contentamiento y en la paz del Señor, confiando en Cristo, que es el todo para nuestras vidas. En la palabra hay un paralelo. Están los hijos de Caín y los hijos de Set. Los hijos de Caín fueron prósperos, tuvieron grandes ciudades con grande poder, pero eran prósperos temporales, porque no creían en Dios, eran enemigos de Dios. Y los de Set confiaban en el Señor y no tenían esa prosperidad, pero sabían de la promesa de la simiente santa en Cristo. Y si usted mira la historia, los de Caín fueron borrados de la faz de la tierra, pero los de Set terminaron en la simiente en Cristo, permaneciendo en Cristo para siempre, porque creían en Dios, en el único Dios verdadero. Así que tú puedes pensar y preguntarte, ¿qué quieres tú? ¿Quieres la prosperidad de Caín o quieres la bendición en Set? Debes cuestionarte, mi hermano. No te dejes engañar por este mundo. Vana es todas aquellas cosas temporales por las que te fatigas. Pero si tú vas por lo que no perece, por lo que la polilla y el orín no se comen, estás haciendo la voluntad de Dios y viviendo para el Señor. Y si tú que estás aquí nunca te has acercado a Cristo, has vivido toda la vida en la temporalidad y en el afán lejos de Dios y de su palabra, hoy puedes venir y acercarte a Él, porque es seguro que si no lo haces, estarás en una eternidad en el infierno. Pero si vienes a Cristo con fe y arrepentimiento, podrás humillar tu corazón y entender la verdadera eternidad de tu corazón, de tener la vida nueva en Cristo. Así que ven a Él en fe y en arrepentimiento y huye de la condenación en la que estás viviendo, para que cuando un día resucites para la gloria de Dios y para servir al Señor por la eternidad. Y a nosotros, mis hermanos, que el Señor nos guíe para que podamos honrar al Dios vivo en la temporalidad de nuestra existencia en este tiempo y por la eternidad para su gloria. Oremos. Señor Dios, bendito y todopoderoso, gracias, Señor, porque tú has puesto eternidad en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú quitaste el velo de nuestros ojos al darnos la salvación que no merecíamos. En ti, Señor Jesucristo, hemos sido salvados por la gracia. Por tu sacrificio en la cruz que nos limpió de los pecados, por la obediencia perfecta que nos justificó y que ahora nos hace santos apartados para ti. Gracias, Señor, porque comprendemos que la verdadera eternidad
es la que tendremos contigo para siempre. Ayúdanos, Señor, para poder vivir lejos del afán temporal en la que vive el mundo y los hombres que viven sin ti. Y ayúdanos para que vivamos en paz y en contentamiento, sin afanes, gozosos con lo que podemos hacer y tener para tu gloria, Señor. Guárdanos de la avaricia y huir de ti, Señor. Ayúdanos como tu pueblo y tu iglesia para proclamar tu palabra y vivir según tus estatutos y preceptos. Que tú nos guardes y nos ayudes. Y ven pronto, Señor, porque te esperamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.